congresista Gustavo Mateus. Gracias y buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional, colegas legisladores. Como siempre, un saludo cordial a mis hermanos migrantes, de igual forma a todos los conciudadanos que nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales y medios de comunicación. La Constitución de la República del Ecuador define al Estado como un Estado de derechos y de justicia social, que tiene el deber de proteger y garantizar los derechos, así como establecer mecanismos de participación de los sujetos de forma individual o colectiva, experimentando un amplio desarrollo y crecimiento que lleva a incorporar la garantía de los derechos fundamentales y las libertades de las personas con discapacidad. Según la publicación del CONADIS, la población con discapacidad registrada oficialmente en el país ascendía a 471.205 ciudadanos. En este sentido, es indispensable comprender el marco conceptual respecto al goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad y la promoción de la calidad de vida de las personas y los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, acogiendo lo dispuesto en la normativa nacional e internacional en aplicación de los principios de derechos humanos y de la inclusión, la no discriminación, la accesibilidad y la participación, creando un modelo que pueda ser utilizado por los gobiernos en la formulación de leyes y políticas nacionales donde se apliquen mecanismos más eficaces para vigilar la efectividad de estos derechos y libertades. La ONU recomienda la forma concreta de cómo debemos dirigirnos a las personas con discapacidad, como por ejemplo, al referirnos a personas con discapacidad, debemos utilizar el término discapacidad, no minusvalía. Debemos utilizar el término personas con discapacidad y personas con epilepsia en lugar de epilépticos. No mencionar la discapacidad de una persona a menos que sea pertinente para la historia clínica y elegir palabras que sean descripciones exactas y no tengan connotaciones de juicios de valor. En este contexto, la política pública de nuestro expresidente Rafael Correa reafirmó el compromiso para trabajar por las personas con discapacidad, reconociendo, respetando y plasmando sus derechos, dando de esta manera visibilidad a grupos de hermanos ecuatorianos olvidados en otros gobiernos y que hoy nuevamente han vuelto a ser olvidados por el gobierno central. La Constitución del 2008 encaminó la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoció los derechos a la atención especializada de forma gratuita, rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, exenciones en el régimen tributario, trabajar en condiciones de igualdad de oportunidades. Se les promocionó una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad. Se dispusieron
de centros de acogida para su albergue en caso de no poder ser atendidos por sus familiares, etc. Se les aseguró la inclusión social mediante planes y programas estatales y privados. Se fomentó su participación política, social, cultural, educativa y económica. Se promocionó la obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permitían iniciar y mantener actividades productivas, y se les brindó la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación. Hubo también un control exhaustivo para que estos derechos lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan, y no como se ha hecho en los últimos gobiernos de Moreno y de Lasso, en los que se han falsificado carnets otorgados por el CONADIS para obtener beneficios fiscales. Por eso, y para la obtención del reconocimiento de la discapacidad, se debe evaluar a la persona requiriente cuando la circunstancia así lo requiere, y no sirva solamente la presentación de una simple cédula de ciudadanía como se lo pretende hacer. Estamos de acuerdo en que debemos fortalecer la normativa, la institucionalidad y promover la continuidad de cambios necesarios para la plena integración de las personas con discapacidad, mejorando sus derechos, el desarrollo de competencias personales y oportunidades de desarrollo. De igual manera, dentro del marco de la progresividad de los derechos, esta reforma no debe obviar los derechos ya establecidos en la Constitución, sino más bien ampliarlos, y que estos cumplan con la protección integral de todas las personas con discapacidad. Gracias, señor presidente.